lindo poder estar aquí, en la casa de Dios. Estuvimos en el campamento, sabemos que la casa de Dios la hacemos cada uno de nosotros. Así que qué lindo es estar en el templo que el Señor nos da, pero qué lindo es estar en la casa de Dios, poder disfrutar de la presencia de Dios y de la presencia de los unos con los otros. Amén. Y Cheryl dio sus textos acerca de la fe, acerca de lo que la palabra produce en el corazón de cada ser humano. Y yo quería hablar un poquito del camino que nos lleva a la fe. El camino que nos lleva a la fe. Quería empezar con ese texto de Hebreo, capítulo 11, versículo 1, ese capítulo que en la Biblia se le llama el capítulo de la fe, que ahí en ese capítulo se habla de muchos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios y por medio de la fe, dice que ellos alcanzaron grandes cosas. A mí me gusta ese capítulo porque se ve las grandes cosas que realmente estos hombres y mujeres pudieron hacer a lo largo de toda la historia de la iglesia, porque en realidad Pablo habla hasta ese momento, no sabemos si es Pablo, el escritor a los hebreos, él escribe hasta ese momento, quizás los años 60 después de Cristo, y él dice en toda la historia, ¿no? Cuántos hombres y mujeres ellos dieron su vida por un llamado que Dios les dio, y por medio de la fe ellos alcanzaron grandes cosas. Hay un pasaje, un pequeño versículo en ese capítulo que yo decir me da esperanza a mí, porque uno cuando ve a esa gente todo lo que ha logrado, ¿no? Pero dice, ellos siendo débiles encontraron fuerza, y fuerza en Dios, y por eso alcanzaron grandes cosas. Y si uno ve ese capítulo, tantos ejemplos acerca de hombres y mujeres que lograron muchas cosas, pero cuando leemos acerca de ellos, nos identificamos muchas veces, porque son hombres y mujeres, o fueron hombres y mujeres como cualquiera de nosotros. Pero este capítulo 11 empieza diciendo así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la versión que más hemos escuchado seguramente, y hay una versión que se llama Dios habla hoy, que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Muchas personas piensan que la fe en Dios es algo que en realidad no tiene ningún contacto con la razón o con la realidad o con ninguna experiencia humana, sino que piensan que la fe en Dios es la fe en un ser superior, o la fe en algo, así como cuando uno llega quizás al borde de un precipicio y se tiene que dejar caer, y en realidad no sabe lo que hay allá abajo. Muchos piensan que así es la fe en Dios, pero yo creo firmemente que así no es la fe en Dios. Y yo quisiera hablar o dar una imagen acerca de la fe por medio de una pequeña historia. Dice que había un grupo de personas que se decidieron escalar a una de las montañas de los Alpes suizos. Y ellos se decidieron y empezaron a caminar esta travesía y llegaron a una estación. Y allí en esta estación ellos, cargaron más alimentos y cosas que necesitaban para el camino y siguieron emprendiendo el camino hacia la cima de la montaña. Dice que después de unos días en ese caminar, ellos entraron en un camino que se forma en la montaña, que tiene aproximadamente unos 2 metros de ancho. Y en ese camino, del lado derecho del camino,
una gran pared rocosa que parecía que no se terminaba nunca. Y del lado izquierdo de ese camino había un precipicio que también parecía que no tenía fin ninguno. Y allí por ese camino estaba caminando esta expedición hacia una de las cimas de la montaña. Y de repente dice que el que dirigía la expedición, el hombre que tenía más experiencia, se detiene y empieza a mirar más hacia adelante, y él dice que ve una nube muy oscura. Y el grupo vio que se puso muy preocupado y les dice: esa nube tan oscura que ustedes ven allí, en quizás muy breve tiempo va a venir hacia nosotros y es una gran tormenta de nieve. Y si es como yo pienso que va a suceder, esa tormenta nos va a agarrar y no vamos a poder llegar a la próxima estación. Y eso va a significar que yo no sé si vamos a pasar de esta noche con vida. Así les dice a todos los miembros del equipo, y como que no podían entender que aquella nube oscura que venían pudiera hacer todo esto, pero siguieron caminando y empezó a soplar. Empezó a soplar de tal manera que empezó a caer la nieve y empezó a golpearles y a golpearles cada vez más fuerte, hasta que realmente se dieron cuenta que estaban realmente en medio de esa tormenta. Esa tormenta era tan fuerte que no levantaban la mano para poder verla en la cara y prácticamente no se podía ver. Así que ellos se dieron cuenta que iba a ser muy difícil porque no se podían mover, porque estaban, imagínense, 2 metros de ancho, precipicio, cualquier paso en falso significaría la muerte segura. Así que lo único que hicieron ahí fue acurrucarse los unos a los otros para tratar de soportar el frío intenso que ellos sentían en ese momento, y de repente escuchan una voz que les decía algo, que les gritaba, pero ellos pensaban: no, tiene que ser la tormenta que hace que esto se escuche de esta manera. Pero esta voz como que seguía hablando hasta que se deciden contestarle a esta voz. Y cuando se deciden a contestar la voz, entonces ya pudieron escuchar más claramente. Y les decía esta voz: yo soy el jefe de la estación que ustedes dejaron hace 4 días. Apenas me enteré que iba a venir esta tormenta de nieve, salí enseguida para buscarlos, con la esperanza de poder alcanzarlos a tiempo, pero lamentablemente no pude llegar. Y así como se está dando, como está esta tormenta, es imposible que ningún grupo de rescate salga a buscarlos, porque es imposible. Pero, le dice este hombre, yo escucho donde ustedes están, y yo sé que debajo de donde ustedes están, en la montaña, se ha formado como una plataforma bien ancha, y esta plataforma está a unos 3 metros de donde ustedes están. Y el agua durante mucho tiempo hizo como una cueva en esta plataforma. Así que simplemente es tratar de ponerse al borde del precipicio, si se puede decir así, y se dejan caer porque abajo de ustedes está esta plataforma. La pregunta es, ¿se habrán tirado estos hombres y mujeres de esta excursión a la plataforma que se supone que está ahí abajo? Yo pienso que no. Que en un primer momento no lo hicieron. Ellos empezaron a pensar, en primer lugar, ¿será verdad que hay una plataforma de roca debajo nuestro? Y bueno, quizás le hicieron la pregunta al líder del grupo y dice: bueno, yo tengo la experiencia de que sí hay, de que sí se forman estas plataformas y el agua hace estas cuevas. Así que ellos pensaban y bueno, puede ser, sí, pero otros se preguntarían: pero si me tiro ahí abajo, ¿no me va a doler? 3 metros de altura cuando caiga ahí. U otro se preguntaría: y después que pase la tormenta, ¿vendrá realmente un grupo de rescate? Muchas preguntas. Ahí quizás estaba el jefe de la estación esperando a que ellos tuvieran esas preguntas y pudieran encontrar respuestas a esas preguntas. El asunto es que cuando empezaban a encontrar respuestas a esas preguntas, uno a uno tiraba primero la mochila, se ponía al precipicio y se dejaba caer.
Y ellos no vieron en realidad la plataforma, porque no podían ni ver la mano. Pero ellos se hacían las preguntas y con todas esas respuestas que tenían entendieron que seguramente sí hay una plataforma ahí abajo. Y aparte de eso, confiaron en ese hombre que les dijo: yo ya he estado allí. Eso me olvidé decir. Este hombre ya le dijo: yo un día pasé por ahí, yo ya me tiré a esa plataforma, así que yo sé que está ahí. Entonces confiaron, y porque entendieron y porque confiaron, ellos se tiraron a esa plataforma. Y cuando yo escuchaba de esta historia, que probablemente no sea una historia real, pero habla mucho acerca de lo que es la fe. Yo pensaba lo contrario de lo que mucha gente piensa, que es quizás tirarse o ponerse a ese precipicio y dejarse caer. Quizás haya una plataforma. Muchos piensan así. Pero yo pienso que la fe en Dios no es así, sino que es entender que hay una plataforma ahí abajo. Sí hay que tirarse, sí hay que dar el paso de tirarse a ese lugar de rescate. Voy a tomar un poquito de agua. Es a través de la fe que el hombre puede llegar a tener un encuentro con Dios. Es a través de la fe que el hombre o el creador se encuentra con su creación. Y es por medio de la fe también que el hombre puede ser parte de lo que la Biblia habla del milagro de la salvación. Es solamente por medio de la fe. Y como leía ayer en Efesios 2, 8 y 9, dice que porque por gracia sois salvos. Y por gracia eso quiere decir una dádiva gratuita de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es un poco acerca de lo que es la fe en Dios. Y al principio decía, pero ¿cómo es este camino a la fe? ¿Cómo es el camino que nos lleva a ese momento de la fe? Y yo pensaba, si yo hiciera la pregunta a todos y cada uno de los que estamos acá, que hemos creído en Dios, que hemos creído en Jesús, ¿cómo fue que llegamos a la fe? Las respuestas seguramente sean totalmente diferentes la una de la otra. Y si quisiera hacer como grupos de estas respuestas, quizás un grupo llega a la fe en Dios por medio de experiencias dramáticas. Y cuando digo experiencias dramáticas, quizás es una enfermedad, y esa enfermedad me lleva a la necesidad de clamar a alguien que yo escuché podría sanarme. Entonces, porque tengo esa necesidad, yo clamo y Dios hace la obra. Y eso me da la certeza a mí, existe Dios, y doy el paso de fe. Y estas experiencias dramáticas pueden ser otras también, quizás un vicio que tengo, las drogas, una mala vida, por decir así, que me lleva a diferentes consecuencias, y esas consecuencias hacen que un día yo me vea obligado de clamar a un Dios que yo he escuchado, a alguien que puede llegar a esta situación, y cuando clamé, Dios me contestó, y ese fue un paso que me llevó a la fe. Quizás muchos de nosotros hayamos llegado a Dios de esa manera. Hay otros que llegan a la fe por medio de procesos o etapas. Yo pensaba cuánta gente llega a esos puntos de la vida donde se dan las preguntas existenciales. Y muchas veces quizás se dice, no es tan importante, pero pienso que todos, de una o de otra manera, llegamos a las preguntas existenciales. ¿Cómo fue esto que yo veo creado? ¿Cómo fui yo creado? ¿Hubo una creación o hubo una explosión, un Big Bang, como hay la teoría de que esto fue creado? Si fue creado, si hay un Dios y hay una eternidad, como yo he escuchado, hay un cielo, hay un infierno, ¿qué va a pasar conmigo? Son preguntas que surgen en el corazón. Y como son preguntas que surgen, se hacen preguntas fuertes que me llevan a la necesidad de encontrar respuestas. Porque si no tengo esas respuestas, como hay una inquietud en el corazón, hay una inquietud muy fuerte en el interior.
Y estos procesos, y estas etapas, y estas preguntas me llevan a buscar al Creador. Y cuando busco al Creador, el Creador se acerca a mí. Y eso puede ser otro de los caminos por qué llegamos a la fe en Dios. Y otro camino de llegar a la fe en Dios es también, o puede ser, los que hemos nacido en un hogar cristiano. Y si bien hemos escuchado ya muchas veces, seguramente el nacer en un hogar cristiano no es ninguna seguridad de que seamos salvos, y es verdad, porque la salvación viene de la decisión personal de cada ser humano. Pero sin duda que el nacer en un hogar cristiano hace que yo escuche de la palabra de Dios, yo conozca quién es Dios, lo que Él hizo, quién es Jesús, y eso, como decía Yerín, produce fe. Y muchos de los cristianos que nacen en un hogar cristiano llegan a un momento de decisión. Y a veces quizás se preguntan a muchos adultos cristianos, ¿pero cuándo fue ese momento? Y ellos dicen, se ponen a pensar, bueno, en realidad yo no sé cuándo fue ese momento. Yo lo que sé es que creo. En algún momento yo creí en Dios. En algún momento yo entendí que yo soy un hijo de Dios. Y esto hace que estas personas lleguen al momento de la fe o lleguen a la fe en Dios. Así que las maneras de llegar a la fe en Dios realmente son distintas. Pero el asunto es llegar. Y yo pensaba, uno es el propósito que Dios tiene para el ser humano, uno es el deseo que Dios tiene para el ser humano, y es que todos se puedan encontrar la salvación de sus almas y que todos puedan llegar a tener una relación personal con Él. En 1 Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en una manera muy simple, dos verdades bíblicas que yo entiendo forman parte de este proceso o de este camino de llegar a la fe en Dios. Una de ellas, la primera, es que Dios nos ama. Voy a leer algunos versículos bíblicos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no sea condenado a una eternidad sin Dios, mas tenga la vida eterna. En Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en 1 de Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o como un sacrificio, una ofrenda por nuestros pecados. Y luego dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. En esto del amor de Dios hay dos partes. Una es que Dios crea al ser humano para amar. Y yo leía un poquito algunos pastores británicos en un comentario bíblico, y hay uno de ellos que dice acerca del amor de Dios: el amor es una característica de la naturaleza divina de Dios. Si Dios crea, Él crea por amor. Si Él gobierna por amor. Y si juzga, Él juzga por amor. Todo cuanto hace es la expresión de su naturaleza, que es amar. Después está la otra parte. Dice que Dios crea al ser humano porque lo ama, pero también crea al ser humano para ser amado por Él. Y porque Dios crea al ser humano para ser amado por Él, es que desde un principio Dios le dio al hombre lo que se llama el libre albedrío. O sea, la posibilidad al hombre de elegir por sí mismo. Y hay otro comentario que dice, a menos que el amor sea una respuesta libre, no es amor. Y este pastor dice, Dios no podía haber hecho como robots en realidad. Nos creaba, nos hacía como robots para que hiciéramos las cosas como Él las quería. Y de esa manera quizás se hubiera ahorrado muchos problemas. Pero el asunto es que Dios le da al ser humano este libre albedrío, la posibilidad a Él de elegir por sí mismo. Y este pastor luego dice, si Dios hubiera hecho así a los hombres, o sea, como robots, no habría habido ninguna posibilidad de una relación personal
entre Él y ellos. El amor es por necesidad la libre respuesta del corazón. Y Dios sigue estando en medio de su creación. Dios la creó desde un principio y Dios creó a los primeros hombres con lo primero los creó por amor y lo segundo los creó con el libre albedrío para poder ser amados. Pero el hombre se apartó de Dios, desobedeciendo a lo que Él dijo desde un principio, y eso separó al hombre de Dios. Y desde ese momento, hablábamos la otra vez, Dios está buscando al hombre. Y porque Dios está buscando, Dios le sigue buscando al hombre. Hay muchos filósofos que creen que Dios un día creó al cielo y a la tierra y todas las cosas. Sí creen que un Dios creó las cosas, que no fue producto de una explosión. Pero también creen que ahí se quedó Dios. Dios creó y luego dijo, bueno, ahora arréglense ustedes como puedan, ahora es el turno de ustedes. Pero yo creo que no es así. Dios crea al ser humano, el ser humano se aparta de Dios, pero Dios sigue buscando al ser humano. Hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y yo no sé bien dónde está, dice que el amor de Dios nos atrae a sí mismo. O sea, el amor de Dios está como buscando todo el tiempo al ser humano para atraerlo a sí mismo. Y escuchábamos que Él quiere que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y la forma en que Dios busca al ser humano es un poquito como escuchábamos. Algunos quizás por esos momentos dramáticos de la vida, y Él sabe que es de esa manera y la única manera que nosotros vamos a llegar a ese lugar cerca de Dios. A otros somos quizás pensadores, entonces Dios sabe que tiene que ser por medio de los pensamientos, tiene que ser por medio del entendimiento. Y quizás otros de otras maneras distintas. El asunto es que Dios nos busca de diferentes maneras para atraernos a Él. Luego está la segunda verdad que hace que el ser humano sea atraído a Dios, y es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaba ese texto que Cheryl leía así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay algunas versiones que le dan a esta palabra de Dios como la palabra de Cristo, o sea, la palabra de salvación, la palabra de Jesucristo. Y es esta palabra la que trae fe a nuestros corazones. Entonces entendemos que es necesario que la palabra de Dios sea predicada o sea anunciada de alguna manera. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento que Dios está motivando al ser humano que llega al conocimiento de Dios, cuenten, hablen de mí. Muchas veces la predicación, el contar de la palabra, o a veces nuestra propia vida es como una palabra viviente. ¿Pero por qué? Porque es la palabra la que produce la fe al ser humano de poder tomar la decisión de llegar a Jesús. Entonces es necesario que la palabra sea predicada, pero también es necesario que la palabra sea recibida, porque cuando el hombre recibe esa palabra, es que esa palabra llega al corazón y produce la fe. Y permítame dar solamente un texto bíblico acerca de lo que es esta palabra, la palabra de Jesucristo que llega a los corazones o al corazón del hombre. Y hay un texto en Lucas capítulo 4 que a mí me gusta mucho, porque es un texto que es cuando Jesús empieza su servicio, su ministerio, cuando Él empieza, se puede decir, a predicar. Dice que Jesús vivió 30 años y luego de los 30 años Él empezó a predicar el Evangelio. Entonces Jesús llega a su lugar donde Él, no de nacimiento, pero sí donde había crecido, y entra a una sinagoga y allí se le da el libro de Isaías, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo pienso que esta palabra encierra muchísimo
de lo que es justamente esta palabra predicada, el Evangelio. Dice Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Él les dijo cuando leyó este texto de Isaías: esta palabra en este mismo momento se ha cumplido delante de ustedes, porque yo soy, dice Jesús, yo soy el que vine a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y cuál es el año agradable del Señor? ¿O cuál es el Evangelio que nosotros tantas veces hablamos? Y bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de que nosotros que estamos apartados de Dios, nosotros que somos pecadores, si se puede decir así, y pecadores por muchas cosas malas que hacemos, pero pecadores también porque no creemos en Dios. Y la Biblia dice que el mayor o el peor de los pecados es justamente no creer en Dios. Así que las buenas nuevas son de que nosotros, así como nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos podían tener relación con Dios, podían hablar, así como yo hablo con mi Padre todos los días. De esa manera el ser humano podía hablar con Dios. Ahora nosotros, por medio de Jesús, podemos también hacerlos. Y hay muchos textos que hablan de esto, hablan acerca del amor de Dios, que hablan acerca de nuestro pecado, hablan acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y cuán necesario y cuán indispensable eso es para que yo pueda llegar a ese momento de fe. Y luego está en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este camino, ¿qué es lo que nos lleva al camino? ¿Qué es lo que nos lleva a ese momento de la fe? Bueno, hay muchas cosas, como hemos estado viendo, hay muchas cosas que nos llevan a ese camino. Y bíblicamente, o lo que leíamos en la Biblia, ese amor de Dios y ese deseo de Dios de que nosotros lo amemos a Él, es algo necesario, o es algo que está ahí en la naturaleza de Dios. Y otra cosa es el escuchar la palabra de Dios. Y yo quería resumir un poquito, a forma ya para terminar, estas dos cosas en una frase. Dice: el amor de Dios que nos está buscando, juntamente con la palabra de Dios, predicada o anunciada, son las cosas que nos llevan o nos empujan a un momento de decisión. Lo digo otra vez: el amor de Dios que nos está buscando, justamente con la palabra de Dios predicada o anunciada, son las que nos llevan o nos empujan a un momento de decisión. Y ese momento de decisión es un momento que cada uno de los seres humanos, cada uno de los hombres, cada uno de nosotros debemos llegar. A ese momento en donde estamos delante de la presencia de Dios, quizás con muchas cosas que hayan pasado, quizás muchas cosas hayan pasado en nuestras vidas que nos empujan y nos van haciendo llegar a ese lugar. Como veíamos en esa historia, estos escaladores de la montaña, ellos estaban allí, estaban totalmente apretados en un momento de vida o muerte, y ellos escucharon de esa plataforma. Ellos hicieron estas preguntas. Había dudas, había incertidumbres, había muchas cosas en su corazón, pero luego de encontrar respuestas y luego de confiar, ellos dieron ese paso. Y cuando dieron ese paso, ellos seguramente encontraron la salvación. Pudieron entrar en esa cueva y esperar a que llegara el rescate. Yo no sé en qué lugar o en qué momento estemos cada uno de nosotros. Quizás estemos en ese momento de decisión. Es hora de dar ese paso. Es hora de decirle a Dios, es hora de decirle a Jesús: yo he pensado mucho, yo he pensado en muchas cosas, y hay muchas cosas que no la entiendo, hay muchas cosas que todavía no sé, pero hay algo aquí adentro que me dice sí. Entonces yo doy ese paso. Y en esto de dar ese paso, a mí me gusta mucho mirar películas. Y hay una película que yo vi de dibujos animados. Es un pez que se llama Nemo. Seguramente todos nosotros la hayamos visto.
y este pececito Nemo se pierde en el océano y aparece en Australia. Y el padre, totalmente desesperado, recorre todos los océanos. Y este padre era muy miedoso, pero porque él salió a buscar a su hijo, él pasó de todo un poco. Y él venció tiburones, y él venció pelícanos, esos magnetos, no sé cómo se llaman, venenosos, pasó de todo. Y cuando se estaba llegando allí a Australia, lo agarra una ballena. Y esta ballena se lo tragó. Y allí estaba, Mervyn se llama el padre, si no me equivoco. Estaba con un acompañante de viaje. Otro pececito que era medio tonto, ese pececito. Pero el asunto es que este pececito tonto lo había salvado de una cantidad de veces. Porque este pececito decía, es así. Y cuando este Mervyn se decidía, bueno, vamos a hacerlo. Él era muy calculador. Lo hacía y se salvaba. Entonces ahí yo me acuerdo de esa imagen que está ahí en el pez, en la boca de la ballena. Y él estaba y golpeaba contra la boca de la ballena. Volvía, tomaba empuje y se golpeaba otra vez con la ballena, tratando de si de esa manera podía abrir la boca de la ballena. Y era tanto el esfuerzo que hizo que no pudo más. Allí quedó Mervyn y pensaba, mientras estaba ahí tirado, pensar que he vencido tiburones, que he vencido pelícanos, he vencido de todo un poco. Y ya cuando tenía la esperanza, ya sabía que me quedaba poco, me vengo a morir en la boca de una ballena. Y cuando estaba ahí, ya entregado Mervyn, este pececito le dice, ¿para qué yo voy a hablar con la ballena? Y se pone a hablar como si supiera hablar con las ballenas. Y entonces ahí escucha y dice, la ballena me dice que no hay problema. Ella ahora nos va a dejar ir hacia abajo y ahí nos va a tirar nomás. Entonces es otra de tus mentiras, le dice Mervyn. Yo ya no quiero más nada. Dice, pero sí, si yo hablé con esta ballena y ella dijo que no nos preocupáramos, que nos va a dejar salir. Y cuando dice así, la ballena no abre la boca, sino que tira todo hacia atrás y empieza a caer el agua y todo lo que había en la boca de la ballena, enorme, como se podrán imaginar, hacia adentro. Y ahí dijo Mervyn, acá ya está, llegó el momento. Así que se agarró con lo que más podía de una parte de las cimas de la ballena y con la otra logra agarrar a su amigo. Y ahí estaba Mervyn con una mano agarrada y con la otra agarrando al amigo, tratando de encontrar la salvación. Sin embargo, lo mira el amigo de abajo y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Soltate, si cuando tú te sueltes, vamos a salir, porque ya la ballena nos dijo que vamos a salir. Y allí Mervyn estuvo pensando un tiempo y empezó a acordarse, cada vez que este amigo me ha dicho que hiciera algo, me salvó de los tiburones, me salvó del pelícano, me salvó de lo otro. Así que Mervyn suelta. Y yo siempre me acuerdo, uno dice, bueno, uno mira dibujitos, pero cómo a veces cosas llegan al corazón. Yo recuerdo esa imagen, lo fuerte que fue para mí. ¿Por qué? Porque yo como ser humano, ¿cuántas veces me agarro de lo que sea, pensando que yo voy a encontrar la salvación? Sin embargo, entiendo en un momento determinado, no, es hora de soltar. Es hora de soltar. Y cuando él suelta, en vez de llegar al estómago de la ballena, no. La ballena lo despide y ellos pudieron seguir su viaje a Australia y a buscar a Nemo. Y como yo decía, yo no sé en qué lugar estemos cada uno de nosotros. Si sea en ese primer momento o en ese primer paso de decisión de que yo puedo decir, sí, Jesús, creo en ti y estoy dispuesto. O si ya tengamos muchos años de fe. Y la Biblia dice que el primer paso de fe, sí, es ese primer paso. Yo creo en Jesús y cuando doy ese primer paso, dice que yo soy considerado un hijo de Dios. Pero ahí no se termina nuestro caminar de fe, sino que nuestro caminar de fe sigue hasta el día de la eternidad. Por eso la Biblia habla de que la fe es el camino de la fe. O la Biblia también habla de la batalla de la fe. Porque ese proceso o ese camino de fe va a ser hasta el día de la eternidad. Y muchas veces en ese camino de fe también nos encontramos
en esos momentos en que nuestra fe desfallece, nuestra fe se ve como flaqueada. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas, a veces que recibimos, hay muchas cosas que nos pasan, que hacen que estamos en una lucha tan fuerte que decimos, bueno, no, ya es hora de dar la vuelta. Y esos momentos no hay nadie que esté privado de eso. No importa la gran, se puede decir, espiritualidad que se tenga. Yo pienso que esos momentos nos tocan a cada uno de nosotros. Esos momentos en que tenemos que decidir, ¿vuelvo atrás o sigo? Así que cada uno de nosotros estamos ante esos momentos. Yo quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos y que simplemente tomáramos un tiempo para pensar. Un tiempo para pensar y pensar de esta manera. Nosotros estamos en este momento delante de la presencia de Dios. Estamos delante de aquel que nos creó y estamos delante de aquel que nos dio la salvación y que nos da la vida eterna. Yo quisiera que pudiéramos pensar en nuestra situación, y si hay alguien que siente, yo quisiera dar ese paso. Yo quisiera dar ese paso de decir, sí, Jesús. Siento que tú me has llevado, que me has empujado, que me has traído al momento de la decisión. Y este es uno de esos momentos. Y si es así, yo simplemente quiero pedirte que tú levantes tu mano. Yo no voy a hacer pasar a nadie. Simplemente es un momento delante de Dios. Y pienses que, como habíamos leído, si nosotros confesamos de que sí, Dios, yo he pecado, y he pecado en primer lugar porque no he creído en ti. Y en segundo lugar, yo creo, no porque lo he visto, pero creo porque siento que tú me has traído hasta aquí. Es el momento, o siento que sí es verdad, que tú diste tu vida hace 2000 años atrás, en una cruz, y eso era necesario para que todos mis pecados delante de Dios Padre fueran perdonados. Y que cuando yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios y confieso esto delante de Dios, la Biblia dice de que yo me puedo considerar hijo de Dios. Pero también quizás a ti que ya has tomado hace un tiempo atrás esa decisión, pero sientes en el corazón, es un momento difícil. Es un momento en donde se siente que la fe no me alcanza. La fe parece que ya se hubiera casi ido de mi vida. Yo quiero decirte que Dios no nos deja. Que Dios no nos ha dejado. ¿Por qué? Porque Él, por medio de Jesús, Él ya pagó ese precio para que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos pudiera llegar a encontrar esta relación con Dios. Y si es así, yo te invito a que le puedas decir al Señor, es difícil, pero yo quiero pedirte que tú renueves mi fe, que tú renueves mi fuerza. Está escrito que el Señor, Él nos ha traído hasta aquí, y no nos ha traído hasta aquí para volver atrás, sino nos ha traído hasta aquí para seguir completando esa obra que un día Él empezó en nuestras vidas. Así que simplemente tómate un tiempo para meditar delante de la presencia de Dios. Yo voy a estar orando para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú ya hablaste, Señor. Te doy gracias porque tú ya hiciste todo lo que era necesario hacer. Tú nos formaste, tú nos creaste, y hemos entendido, hemos escuchado hoy que por amor tú nos sigues buscando a cada uno de nosotros. En la Biblia hemos leído que Jesús dio su vida, y porque Él lo hizo, Él nos dio esa posibilidad de poder volver a la presencia de Dios, poder volver
a lo que en un principio era esa relación personal con Dios. Yo quiero pedirte, Padre, que si hay alguien en este momento que necesita y quiere dar ese paso, Señor, que tú hables a su vida, que tú trates con su corazón, para que esa persona pueda entender que tú eres verdaderamente el Dios que creó los cielos y que creó la tierra y que tiene ese deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros, y que por medio de ese encuentro con Dios podemos encontrar muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cosas que Dios nos ha prometido para cada uno de nosotros. Pero también te quiero pedir, Dios, por aquellos que se sienten débiles en la fe. Y débiles en la fe no significa de que somos débiles. Sí somos débiles. Pero tú sabes, Dios, las cosas que cada uno de nosotros nos toca atravesar a lo largo de cada día. Tú sabes, Señor, los problemas, tú sabes las necesidades, Dios, tú sabes las dificultades que muchas veces pasamos, que hacen que nuestra fe desfallezca, Señor. Pero yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú estés fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú estés fortaleciendo cada una de sus vidas, para que ellos puedan sentir y entender que detrás de cada uno de esos sentimientos negativos, esos sentimientos de acusación, esos sentimientos que quizás están diciendo ya es la hora de dar la vuelta, que eso no es más que una mentira, que eso no es una verdad tuya, Señor, sino es una mentira de alguien, el enemigo de nuestras almas, que lo único que está interesado es que nosotros nos apartemos de tu presencia. Yo quiero pedirte, Señor, que tú vengas con palabra de fortaleza. Esa palabra que dice: yo soy Jesús, yo entregué tu vida por ti. Yo soy ese abogado defensor, y porque yo soy el abogado defensor, no hay nadie, no existe nadie que pueda acusarte. No existe nadie que pueda acusarte, porque yo abogo por ti delante de Dios. Dice Pablo que no existe nada en esta tierra, no existe nada en ningún lado que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso yo te pido, Padre, que traigas seguridad y firmeza en nuestros corazones, Señor. Firmeza en nuestros corazones, de que somos tus hijos y que tú, Señor, quieres estar con nosotros hasta ese día de que la eternidad nos espere, Señor. Así tú lo has prometido, así tú lo has prometido y así tú vas a seguir haciéndolo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tu palabra hace y va a seguir haciendo en nuestros corazones, Señor. Esa palabra que ya ha sido enviada, Señor, que siga obrando en nuestros corazones. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de